No pasa nada. A ver, yo ya te digo si funciona. Siempre es una aventura esto, man. Sí, pues le digo, ahorita me sacó y se me hizo hasta raro. Dije, no, tranquilo, ya ni modo. Ah, sí, sí puede leer. Ya estamos transmitiendo en Facebook. Okay. Muy bien, entonces en este momento voy a dejar que entren las personas. Ahí van llegando.
Muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de Facebook y a través de Zoom en estas sesiones del Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. El día de hoy es un día muy especial, pues hemos invitado a un colega muy apreciado. Me refiero al maestro Fabián Mandujano, quien va a atender va a dictar una charla con el título China y Japón a través de los manuscritos españoles de los siglos XVI al XVIII. Para quienes no conozcan al maestro Fabián Mandujano, voy a decirles que el maestro Mandujano es licenciado y profesor de Historia de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es docente desde 1996 a nivel primaria, secundaria, medio superior y superior. En su labor docente se ha especializado en orientación educativa en la Universidad Nacional Autónoma de México, como elaboración de material didáctico en todos los niveles, estrategias de enseñanza y aprendizaje, constructivismo en la enseñanza, sistematización de la educación, creatividad y desarrollo emprendedor, aplicaciones de las TIC en la enseñanza, uso de plataforma del sistema educativo Acatlán, y asimismo ha participado en diversos coloquios, conferencias y talleres sobre la enseñanza de historia y temas históricos. Él cursó un diplomado en Historia Mundial en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y un diplomado de Estudios de Asia y África en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. El profesor Mandujano tiene interés en el estudio de la vida cotidiana, las inmigraciones asiáticas en México, la historia de las mentalidades, la historia de la infancia, historia de la mujer, estudios culturales e históricos de Asia, China, India y Japón, historia de la moda, historia de la familia, el cine, el documental y la fotografía en el uso de la historia. El profesor Mandujano además ha venido impartiendo una serie de materias en el área teórico-metodológica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como por ejemplo didáctica de la historia, historia mundial del siglo XX, en el área de historia contemporánea, historia de los Estados Unidos de Norteamérica, temas selectos de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, siglo XX, temas selectos de Alemania contemporánea, temas selectos de Asia, siglo XIX-XX, temas selectos de Japón, siglo XX, temas selectos de China, siglo XX, y temas selectos de África en el siglo XIX y siglo XX. Bueno, pues estamos verdaderamente complacidos de tener al profesor Mandujano en el Seminario de Paleografía y Diplomática de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
Y agradecemos, por supuesto, a todas aquellas personas que pues están sintonizando esta transmisión. Saludo particularmente, voy a revisar aquí, a Judith Briones, a Eric Alberto H., a Clio Herodoto, a Patti González, a Alan Herrera, que nos saluda desde Puebla, a Carla Lab, a Guadalupe Rodríguez, a Patti Jiménez y Vanessa Rodríguez, a Laura Martínez, a Ruth Bojorques, que nos saluda desde Colombia, a Yolanda Ye, María Teresa Ramos, a Juana Espinosa, a Hendrix Alonso, Karina Cervantes, a Yolanda Ye, que nos saluda desde Mexicali, Baja California. También nos mandan saludos Nadia Aroche, Daniel Almeida, Vladimir Blutnight, Angélica Velázquez, desde Albuquerque, Nuevo México, Felipe Mirabal, nos saluda también María Elena Maldonado, Jorge Landeros. Bueno, una diversidad de colegas, alumnos, investigadores, profesores de distintas partes. Desde España, Vanessa Fernández. Desde Argentina, G. Muñoz. Desde Tula Hidalgo, Abraham Licona. En fin, una diversidad de colegas interesados en la charla del profesor Mandujano. Así pues, sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra al profesor Mandujano. Adelante, Fabián, bienvenido, muy buenos días. Gracias, muy buenos días a todos los que están conectados por el interés que se siente de Nueva España y de paleografía. Yo creo que sí puedo compartirles mi pantalla, ¿verdad, profesor? Sí, por supuesto. Ok, para ir haciendo esto más, ¿cómo está ordenada esta charla? Pues antes que nada quiero agradecer al profesor Miguel Ángel Cerón. Una de las cuestiones era de que, pues yo le había planteado cómo empezó esto para yo investigar, pues estos documentos. Todo empezó cuando tomé el diplomado sobre Asia y África. Esto fue en Ciudad Universitaria y estaba dividido estos módulos, pues desde el este, el sur, el sureste asiático, y había un tema sobre el este de Asia. En particular era China, Japón y Corea. Entonces, la mayoría de los que estaban en el diplomado son de relaciones diplomáticas. Y había también de la enseñanza del japonés, la enseñanza del coreano, la enseñanza del chino, estaba el Instituto Confucio, representantes del Colegio de México. Y me llamó la atención, pues, que se nos pide por cada módulo hacer un ensayo. Todos hicieron un ensayo relacionado con las cuestiones económicas del siglo XXI de China, o se podría escoger China, Japón o Corea. Entonces yo como historiador decidí tomar China. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer de China? Me podría pasar porque mi área es historia mundial contemporánea y era buscar algo en China, no sé, propaganda bajo la dominación de Mao, en la revolución cultural, podría haber sido, pero me llamó la atención dije, a ver qué hay sobre la cuestión de China y también sobre la cuestión de Japón, porque como vas investigando, vas encontrando materiales. Entonces, pues mi idea fue principalmente pues buscar información, a ver si había documentos sobre China o Japón en la Nueva España. Pues encontré algunos documentos también en el Archivo General de la Nación. Dije, bueno, me voy a dar una escapada, voy a buscar qué documentos. Pues sí, hay documentos. Y después encontré un libro en la Facultad de Filosofía y Letras sobre Rodrigo de Vivero y Averruza, que también fue un español que escribe en relación con el Reino de Japón y la Nueva España, que era una coedición que se hacía en la facultad.
Entonces empecé a encontrar material y me llamó la atención. Dije, bueno, esos van a ser mis antecedentes históricos sobre cómo ver, cómo plantear la situación de China, qué se escribía en la Nueva España de China, si se conocía también sobre Japón. Entonces eso me llevó a investigar y a ver documentos. Ahora sí entiendo la necesidad y la importancia que tiene la paleografía para estudios de la Nueva España. No porque yo sea de historia universal contemporánea, dije, no lo voy a hacer de lado, sino al contrario. Esa también es una labor del historiador, buscar documentación, fuentes primarias. Y encontré estos textos. Después, en el Instituto de Investigaciones Históricas, había encontrado textos externos. Dije, a ver si llego a encontrar. Encontré un texto sobre de Ponce Alcocer, María Eugenia Patricia, cartas desde la India y China desde los misioneros jesuitas del siglo XVII al XVIII. Dije, bueno, a ver, necesito ver cómo ellos buscaron, cómo ellos enfocaron su investigación y cuál va a ser su trascendencia en este proceso. Entonces, ya cuando se tiene esta información, vuelvo a encontrar otro texto antes de irme al documento primario, porque dije, sí me lo está diciendo y sí son gratificantes para hacerme una idea de lo que se hablaba en la Nueva España sobre China y sobre Japón. Entonces, otro de los textos que encontré fue el de Guillermo Cermeño, Cartas edificantes y curiosas de algunos misioneros jesuitas del siglo XVIII, que está en la Iberoamericana, y encontré un texto en internet que dije, bueno, tengo que leer este texto. Es historia de las cosas más notables y costumbres del gran reino de China, que ahorita más adelante se los voy a plantear de cómo estaba estructurado, y me llamó la atención. Dije, de aquí me voy a tomar, pero necesito yo ver esta fuente primaria. Fue un texto de 1580. Algunas cuestiones que tenía que ir buscando, cómo se escribe la S, cómo se escribe la Y, qué es lo que trataba de decir, porque se puede leer, pero hay cuestiones de que tendría que ir buscando para ir desarrollando el documento. Entonces, pues ya cuando veo al profesor Miguel Ángel Cerón, pues yo le planteo de que pues fue interesante revisar algunos documentos para paleografiar, en el sentido de hacer mi fuente primaria, aunque ya tenía fuentes secundarias, pero yo dije, a ver si es cierto lo que dicen los documentos, y reencontrarme con estos documentos entendibles para ver cuál era lo que planteaba sobre China y Japón desde la Nueva España. Entonces, seguía buscando y encontré el libro Christian en japonés, que son los primeros libros que se empiezan a hablar sobre el cristianismo llevado por los jesuitas. Entender en qué escritura estaban, cuándo llegaron, pero empezar a entender el proceso que se generaron estos textos de manera global. Dije, entonces no se quedó Asia, como yo estudio Asia, dije, no quedó totalmente aislada, sino hay información por parte de estos misioneros principalmente que fue. Entonces, ya tengo la idea de lo que iba a trabajar. Dije, bueno, voy a trabajar quiénes son estos que van a escribir sobre China, van a escribir en Japón, y con qué documentos cuento, qué es lo que dice el Archivo General de la Nación sobre los textos de estos primeros chinos que llegan, de estos japoneses, se habla. Entonces, ir recopilando esta información para entregar ese ensayo en el diplomado. Entonces, hay que recurrir más atrás. Dije, bueno, voy a ver qué es lo que se está hablando en la historiografía de la Nueva España o la historiografía colonial. Entonces tuve que checar dos libros. Uno es el estudio de historiografía de la Nueva España de Hugo Díaz. Dije, a ver, ¿qué está planteando? Del Colmex, y me llamó la atención, estaba en 1960. Dije, a ver, vamos a ver qué hay de historiografía, si hay alguno que menciona sobre las cuestiones de Asia o en China o Japón. Y después otro de introducción a la historiografía de Colonia de la Nueva España, de Rosa Canelo, del 2012, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
Entonces entendí, dije, bueno, son puros frailes de diferentes órdenes o las órdenes mendicantes, dije, que van a entrar, por qué llegan, cuál es la finalidad, cuál es la situación. Entonces tuve que irme desde tiempos atrás, cómo se ha ido evolucionando este pensamiento para entrar al proceso que se estaban generando estos escritos en la Nueva España. ¿Qué me dio entonces luz verde? Pues un libro que es Historia Global de Conrad, en el que él está mencionando esta situación de cómo se globaliza la historia. Entonces dije, bueno, ya conozco parte de esta Asia, de China, Japón y Corea, ahora pues necesito ver cómo se transmite esta información, cuándo llega, cómo llega, si se hizo después de muerto, o quiénes autorizaban a que se escribiera y cómo salen estas publicaciones. Entonces, pues en esta primera charla es hacer una descripción del impacto que va a causar el descubrimiento de China y Japón por parte de estos colonizadores españoles a mediados del siglo XVI al XVIII. Entonces, hay una importante historiografía asiática en México que se escribe sobre estas culturas y hay un aporte muy simbólico. Por eso me interesó el libro. Dije, ¿qué escribirán? Cuestiones religiosas, cuestiones culturales, las fiestas. Entonces, ir buscando, y ahorita les voy a ir mostrando los textos para que ustedes vean, y están en, pues, ahora sí que en textos antiguos. Me di a la tarea de decir, bueno, ¿cómo se llega a esta transformación? Bueno, la ruta comercial transpacífica conocida como el Galeón de Manila o la Nao de China, pues va a hacer primero este enlace de Acapulco y Filipinas. Pero yo decía, bueno, ¿por qué les llamaban chinos? Pues encontré textos que decían, no, es que eran a todos los de Filipinas, Camboya, Laos, los japoneses y los coreanos se les decía indios chinos. Así encontré el texto. Dije, bueno, no todos son chinos, esto es una cuestión lingüística que se les denominó chinos a los que estaban también en Filipinas, siendo de origen filipino y teniendo otro origen antropológico. Entonces, este proceso que se hace de esta Nao Manila de 1565 a 1815, pues tener que buscar un texto que me hablara sobre la Nao China. Dije, ¿qué llevan? ¿Qué intercambian? Pues también hay un intercambio económico, cultural, artístico, y también tiene mucha trascendencia de Acapulco, porque de Acapulco ahí se va a distribuir a toda la demás población. Pero particularmente la visión de los primeros colonizadores que van a llegar a estas costas y después empieza su expansión hacia el Pacífico y llegan a Filipinas, pues ya hay población. Esta población, de acuerdo con Santiago Cruz Francisco, pues las naos que van a traer habitantes al reino, noticias, pormenores de una tierra distinta, leyendas, fanáticos, relatos de China y del Japón. Esto lo menciona Santiago Cruz Francisco en la nao China. Entonces, ya entendiendo el proceso de este galeón de Manila, que se establece como un puerto. ¿Por qué el puerto de Acapulco? Porque era el idóneo. En ese momento es un puerto de altura donde podían llegar. También está el puerto de Veracruz. Pero vean cómo les estoy haciendo esta cuestión. Por eso divido mi charla en un antecedente, cómo encontrar los documentos y cómo obtener de esos documentos esta información. Entonces encontré otro texto que se llama La migración asiática en el virreinato de la Nueva España, un proceso de globalización. Y por eso me llamó me llamó la atención el término globalización, porque Conrad habla de esta historia globalizada. Dije, bueno, vamos a entender cuál es el proceso que se requiere para yo alcanzar estos documentos y poder entender estos documentos. La presencia de asiáticos en territorios americanos de la Nueva España quedaron registrados de lo que yo empecé a investigar desde 1540, aunque se cree que fue antes por este comercio que ya se había llevado a cabo entre el puerto de Acapulco y Manila. Cuando empieza a desarrollarse ese comercio, pues se tiene la idea, un dato que encontré es de que para 1540 sobrevive la noticia de un esclavo que fue cocinero de Juan de Zumárraga.
primer obispo de México. Este obispo había comprado un sirviente en España antes de pasar a América, pero la llegada de los asiáticos a América deja de ser un fenómeno puntual y aislado con el descubrimiento de este tornaviaje que estaba desde Filipinas en 1565. Y cuando ya se toma Manila en 1571 por Legazpi, que es uno de los primeros gobernadores de Manila, pues entendí, mucha de la población que estaba llegando a Manila era de China. El parián, que era un mercado, el término parián es un término también asiático que hace alusión a estos mercaderes que se están juntando en Filipinas, chinos. Y aquí de los documentos que encontré, había chinos que llegaron como barberos. Entonces, ya el galeón de Manila permitió el flujo constante de lo que son las ideas de personas a través del Pacífico, las poblaciones. Pero pues voy a retomar anteriormente, ahorita estoy hablando de esta cuestión general. Entonces, cuando empecé a ver el texto, dije, me interesa primero esta de historia del Gran Reino de China, pues se los voy a mostrar. En este texto, así lo encontré, viene todos los capítulos, viene cuándo fue publicado. Hay tesis que se han realizado en España sobre el autor, la cuestión de lo que va a ser el texto. Y lo interesante de este texto es de que utiliza un método antropológico. En este texto, ¿por qué lo retomé? Porque me acordé de un texto del siglo XX de Ruth Benedict que se llama La espada y el crisantemo, donde hace todo este estudio cultural sobre Japón en época de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que me llama la atención de ella, que nunca estuvo en Japón, lo mismo, nunca estuvo en Japón el... perdón, es que se me había movido aquí. Nunca iba a estar, nunca estuvo en Japón Fray Juan González de Mendoza. No. ¿Cómo obtiene esta información? Entonces es también la idea que tiene que hacer uno como historiador. Porque había chinos en la costa que habían llegado anteriormente, unos que estaban también en la Ciudad de México, y empieza a obtener esta información por lo que le contaban a él. Él nunca lo estuvo en Japón, pero su labor fue antropológica, haciendo todo este análisis de la información que le traían también la gente del galeón de Manila. Me acordé también de Tucídides en la época griega, que toda esta recopilación de información, o de Heródoto, pues es sustancial de lo que obtenían. Entonces, en este texto, cuando lo empecé a revisar, pues sí, lo primero que me llama es cómo va a estar escrito. Hay cuestiones que podía entender y necesitaba ver, porque más adelante lo que vamos a plantear es que hay frailes que decían, pues es que no hay imágenes, pero hay unos que van a obtener imágenes. Y me di a la tarea de del Gran Reino de China, pues está hablando toda esta cuestión de lo que va a ser la vida, las costumbres, y dije, todo tiene una finalidad para conocer lo que es de la historia del Gran Reino de China. Pues es conocer para ver cómo iba a ser este proceso de evangelización. Este fue uno de los primeros puntos para evangelizar China, y después va a ser Japón. Recordemos que China y Japón se van a mantener cerradas por cuestiones culturales. Ya habían llegado portugueses, ya habían llegado españoles. Y la cuestión era, ahora, ¿cómo evangelizar? ¿Cómo acercarse a un comercio? Porque también a la Nueva España le interesaba todo lo que provenía de China, pero siempre había un comercio en Filipinas. Esto es para planteárselos pues de una manera general. Entonces, todos estos textos los pueden encontrar. Está la encuadernación de cómo está el texto, ya algunos que se empezaron a hacer para 1586, 1590. Entonces, uno los va leyendo y dices, pues es mi fuente primaria, y entender cuál era la mentalidad de la época, de lo que ellos percibían de estas culturas sin conocerlas abiertamente.
Entonces, este fue uno de los primeros textos. Sigo ahorita con mi presentación. La pregunta nada más, profesor Miguel, ¿sí vio el texto o a lo mejor no lo vieron porque no compartí pantalla? ¿Sí lo vieron o creo no? Estamos viendo las diapositivas, Fabián. Entonces no vieron el texto. Sí. Yo estoy aquí viendo el texto. Ahorita se los vuelvo a compartir porque me imagino que tenía que ser, ahora sí ya lo están viendo el texto. Porque van a decir, habla del texto, pero este es el texto. Esta es la dedicatoria que le hace al ilustrísimo señor Fernando de Vega y Fonseca, mi señor. Entonces, pues es una órdenes mendicantes, es lo que son los agustinos, los dominicos y los franciscanos, pero este es como encuentran ustedes el texto, para que ustedes puedan checar, pues, qué es lo que dice, cómo lo está escribiendo, cómo lo divide, pero siempre su fin, más que nada, va a ser su proceso de evangelización para introducirse a lo que es China, lo que les va a costar trabajo después a los jesuitas. Por eso es en el preámbulo histórico que les estoy mencionando para mostrarles los textos con los que tuve que leer, pero pues muchos de los textos primero empezaron a hablar sobre Filipinas, y Filipinas pues es el parteaguas para entrar a estas poblaciones. Ahorita vuelvo a compartir estas diapositivas. Y eso es lo que estaba pasando en esta cuestión. Después aparece otro documento en donde aparecen 3 esclavos, los primeros japoneses de la Nueva España. Gaspar, Miguel y Ventura, detrás de ellos la palabra Chapón, no con X, perdón, con X, no con J. Entonces, las terminologías que también se utilizaban. Pues estos primeros textos, el comercio de conquista y evangelización en China va a ser lo ideal. Otro de los textos que empecé a ver, esto es ahorita por la introducción, de Juan Cobo con 2 chinos cristianos de Manila como intérpretes. Esto es un texto que encontré tras el sueño de China, Agustinos y Dominicos en Asia Oriental, de Jiménez José Antonio, y dije, bueno, a ver qué hay de estos textos. Entrar a los textos en Nueva España, pues llevan su materia de paleografía, y aquí los textos están en chino mandarín, y hay unos que están también traducidos, pero la mayoría en chino mandarín. Si vamos a ver textos que aparecen, que van a decir, estos están en japonés, no, la tradición de la escritura fue el chino en Corea y en Japón. Después vienen a cambiar esos kanjis en Japón, pero van a estar escritos en chino mandarín. La labor de los primeros frailes, que ahorita más adelante lo vamos a ver, pues es esta labor de integrarse a la población, de estudiar, de observar, por eso se les digo, su método de análisis antropológico. Este de Juan Cobo, de primera página, es del Xiulu, o Apología de la verdadera religión, expone la filosofía cristiana y la ciencia renacentista a los chinos, en Manila, 1593. Este texto va a constar de 9 capítulos y 248 páginas. El único ejemplar que existe se conserva en la Biblioteca Nacional de España en Madrid. Entonces uno puede decir, ¿cómo puede hacer investigación? Gracias a los repositorios o ahorita con esto de la pandemia han sacado mucho texto digital y sobre todo de documentos antiguos que uno puede acercarse a este tipo de documentos. El primer proyecto relativo fue propuesto para 1565. Al año siguiente de la llegada de la expedición a Filipinas. ¿Qué va a formular esta primera propuesta? Bueno, es interpretar, entender la población, la sociedad china, con una finalidad, comercio y conquista. Esto es la finalidad que se tiene, comerciar y después conquistar. Viene con la conquista, pues esta cuestión evangelizadora, que es lo que les va a costar mucho del problema a los jesuitas cuando van a llegar a Japón. Pero, ¿por qué rápidamente fue China? Porque se requiere plata.
En textos que también encontré, les digo, este es un preámbulo histórico para entender cómo se van a trabajar estos documentos, quiénes trabajan primero estos documentos y el intercambio de plata, cuando se empiezan a relacionar, por eso les pongo el mapa de estas rutas de México a Filipinas, pero no hay un acercamiento todavía hacia China. China requería plata para este intercambio comercial que estaba haciendo. La plata para ellos fue importante, aunque se extraía plata de Japón y se llevaba a China, pero no en su totalidad. Esto fue políticas fiscales durante la dinastía Ming. Con la explotación de los territorios americanos en la corona hispánica, pues las grandes cantidades de este metal empiezan a transformar la economía mundial y tuvo repercusiones históricas que llegaron hasta mediados del siglo XIX. Entonces, las rutas de intercambio en la Nueva España, ahorita estamos viendo para entender este proceso, pues los europeos del siglo XVI en el imaginario de la época china era de un país exótico, no era conocido, aunque ahorita vamos a retomar, me pueden ustedes mencionar, bueno, ¿y qué pasó con Colón? ¿Y qué pasó con Marco Polo? Eso va a ser también esta parte del antecedente. Pues es novedoso lo que se sabía en Europa del siglo XV, de esta cultura, pues de las costumbres, de la sociedad, de todo lo que ellos los describe Marco Polo, de la idea que tuvo Colón, pues de llegar a Zipango y Acatay, y los asiáticos se insertaron en un complejo, es un mundo multiétnico, cuando conocen a estos españoles novohispanos. Había una cohesión grupal, se les dio mayor autoridad, eso lo encontré a los chinos, y por eso se le llamaba indios chinos en la Nueva España, que a los negros, porque eran como, tenían más capacidad y más experiencia en algunas labores, que por eso fueron recibidos bien en la Nueva España. Entonces, ¿quiénes conocen estos viajes? Bueno, desde China y después con los jesuitas en Occidente, pues tenemos primero la expansión de Genghis Khan, pues ya hay otra connotación, ya no totalmente china, ahora es mongola, con Genghis Khan y también la influencia que hay sobre llegar en la frontera durante la Edad Media. Marco Polo, que viaja a China, pues ya no está Genghis Khan, está Kublai Khan. Él va a fundar la dinastía Yuan, que va a ser de 1279 a 1368. Este nieto de Genghis Khan va a despertar el espíritu aventurero y se deleitará con cada uno de los paisajes de la gente de los pueblos que desconocía las maravillas que no se sabía mucho en Europa. Y está el libro del millón, relato que dio a conocer en Europa medieval, y de aquí empieza la cuestión creativa, cómo se imaginaban que eran estas poblaciones que estaban hacia el este. Y Marco Polo, por eso, toma una cita de él, van a decir, ya enfócate a los documentos de la Nueva España, pero vean cómo está todo este proceso. No podemos entender algo nada más superficial, sino entender todo este proceso para llegar a estos documentos. Las gentes que no lo vieron ni conocieron, tengo de ellos razones en este libro. Repito que para entender de ello vivo de estas diferentes regiones y provincias más de 26 años. Hay una justificación, dice, todo lo que escribo es verdad, porque pensaban que el libro era pues fabuloso, mítico, que realmente era una imaginación que entender la mentalidad de Europa de esa época. Entonces, después viene Cristóbal Colón. Encontré textos secundarios ahorita sobre la cuestión de Colón, que cómo es el despertar de que hay más poblaciones, la cuestión mercante, y Colón en su imaginario llegando a Catay y a Zipango, que era China y Japón. ¿Esto dónde lo encuentro? En los diarios de Colón. Dije, a ver qué dicen los diarios de Colón. Y por eso hay una materia que es descubrimiento y conquista. ¿Qué pasa con estos primeros cronistas que empiezan a llegar al territorio actual mexicano? Pues China
Y los primeros informes que se tienen noticia, ahora sí ya vamos a entrar a estos documentos. ¿Cuál es el primer informe que se tiene noticia que empecé a rescatar? Fue de Fray Juan de González de Mendoza. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este fraile? Este fraile nació en Tordesillas de Cameros, en La Rioja. Esto fue en 1545. A la edad de 17 años se trasladó a México, donde tomó el hábito agustino en 1564. En 1574, el padre Mendoza acompañó al padre Herrera desde España cuando regresaba a la península, y en 1581 se desplazó a China como embajador de Felipe II. No Juan González, sino lo que va a ser el padre Herrera, siendo portador de regalos para el emperador. Después de que estuvo él 10 meses en China, pues regresa a la Nueva España para comunicar pues todo lo que había visto de esta expedición a las autoridades virreinales. En 1584 el padre Mendoza se trasladó a Roma y ahí va a publicar en 1585 la primera edición en castellano de su obra Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de la China, que entre 1585 y 1600 fue traducida y publicada en toda Europa, y él muere en 1618. También encontré qué es lo que me está afianzando lo que decía de este fraile. Pues también encontré el texto La formación de un paradigma de Oriente en la Europa moderna, historia del Gran Reino de China, de Juan González de Mendoza, del capítulo 2 de la tesis doctoral de la Universidad de Barcelona, la Facultad de Geografía e Historia del Departamento de Historia Moderna, así como otros libros que se habían publicado en Amberes, casa de Pedro Bellero. Entonces, este es el primer acercamiento, pero él no estuvo, es como yo les decía, es un proceso antropológico, su técnica fue antropológica. Aquí en la imagen, ¿a quién estamos viendo? A Pedro García Galende, Fray Martín de Rada, científico misionero en Filipinas y China. Entonces, entendemos, la primera información que se va a tener de los primeros documentos para después ir desarrollándolos, su puerta de entrada hacia China va a ser Filipinas, con los chinos que se encuentran ahí, que están dentro del Parián, que es un mercado. Van a estar conviviendo con estos filipinos, aunque ya se habían traído chinos cuando se llega a Filipinas. En este proceso vamos a ver otro texto que también encontré, pues cómo se describe esta cuestión cultural de China, cómo se vive. Llamó la atención a este religioso, Fray González de Mendoza, es a donde me enfoqué yo. Dije, ¿qué me puede aportar? Pues habla lo que es la deformación de los pies en las mujeres, que era un símbolo de belleza. Esto lo había planteado en el diplomado con Flora Botombeja, que es la que se encarga en el Colegio de México, pues de todos estos libros sobre China, que le comentaba que había salido una publicación acerca de que esto fue para mantener a las mujeres quietas y que era de una cuestión más de belleza, más una cuestión económica, mantener a las mujeres quietas. Me dijo, ella me mencionó, es una cuestión de belleza. Entonces me quedé con la idea de la maestra experta. Entonces, ¿por qué pongo a estos dos personajes? Porque tiene que desarrollarse donde se van a escribir los textos, que es la dinastía Yuan, la dinastía Ming y la dinastía Qing, que esta es la que va a terminar hasta 1911. Recuerden que cuando llegan los españoles costearon. También los ingleses van a costear África. Aquí van a costear el puerto de salida para los españoles que vienen de la Nueva España es Filipinas, y es también costear para llegar a estas poblaciones. El texto de Juan Palafox, pues tenemos de Juan Palafox, es la famosa, lo que hace anteriormente a esta historia de la conquista
de la China por el tártaro, escrito por el obispo de Puebla, Juan Palafox, en 1670. También escribió la historia de la invasión manchú. Entonces vean las terminaciones que se tienen: tártaro, manchú, la zona al noreste de China, Manchuria, que provocó la caída de la dinastía Ming y el establecimiento de la dinastía Qing, que estamos hablando que es de 1644 a 1911. Eso es indudable. Para escribir este texto, Palafox se basó en información recopilada en México, recurriendo probablemente a informantes chinos residentes en la ciudad. Si vemos estas fechas, pues ya hay un crecimiento de esta población china en México. Entonces, les muestro también el texto, cómo va a estar. Ahorita también se los comparto aquí en pantalla, nada más aquí tengo el link, se los vuelvo a compartir. Este es Historia de la conquista de China por el tártaro. Entonces, dije, no, tengo que leer cómo ellos están, esta información que se tiene de la historia de China. Esta fue publicada, bueno, aquí lo vemos en París. Y aquí vemos unas de las primeras imágenes de los textos, litografías que les voy a mostrar más adelante. Estas primeras imágenes, lógico, tienen toda esta influencia europea de la Edad Media, pues de cómo es este tipo de litografías, y pues se ve esta influencia en lo que va a escribir acerca de esta historia de China de los tártaros. Y lo vemos en la tabla de los capítulos, están todos estos capítulos, los reyes tártaros. Nos explica cuál es su conocimiento sobre la caída de esta dinastía Ming a la caída de la dinastía Qing, la vida de los emperadores, también entra a la cuestión de los tártaros, la guerra, la expansión, y empieza a hacer siempre esta diferenciación de las guerras, de las batallas, de lo que van a hacer. Llama la atención de lo que menciona, ¿no? La crueldad de los chinos, considerando como el punto estratégico que se hablaba en Grecia, que los bárbaros son los que no hablan griego, los bárbaros latinos que no van a hablar el latín en la época de los romanos. Entonces todo lo que no se apega pues son bárbaros, y siempre se ponía a China con esta cuestión de pues reyes bárbaros, de la crueldad que se estaba gestando, sin saber que no conocían los shogunes, hasta después, ahorita lo vamos a plantear, los shogunes, los daimios que están en Japón, cómo empieza, pues es otro tipo de cultura, no apegada en la cuestión social, pero sí en la cuestión de escritura. Y aquí, ¿en qué se van a sustentar? ¿Qué es lo que va a mover también a estos religiosos? Pues el confucianismo, que es muy latente ya en China y que va a convivir también con esta cuestión religiosa, sin olvidar que los primeros que llegan a estas poblaciones son portugueses. Tenemos a Macao y tenemos a los holandeses que van a hacer todo este ir y venir de mercancías. Entonces, en el que les estoy mostrando, pues ven aquí todo lo que fue la conquista de China, las curiosidades, la cuestión de la mujer, lo que comen, lo que toman, cómo se visten, la familia, las tradiciones, la religión, todo viene a sustentarse, y él empieza a ver esta cuestión de ir comparando lo que se tiene en la Nueva España, lo que se tiene en España y lo que se tiene en China. Su método también es comparativo de cómo va a ser esta población. Vuelvo a mis diapositivas. Entonces, pues vamos viendo, son dos, una de la conquista de la China, pero pues todos los textos van a ser una influencia sobre la llegada a Filipinas. Entonces, en 1549 la presencia está los sucesos de las islas de Filipinas. Por eso les digo, Filipinas, China y los tártaros, y de ahí se van metiendo a las demás poblaciones para empezar a hacer estos tipos de documentos. Tenemos los sucesos de las Filipinas de Antonio de Morga. También forma parte de la historia de la migración asiática en México. Estas fuentes invaluables para la historia de la construcción de la imagen china en Europa tienen su origen con la influencia cultural, como les había mencionado al principio, de la Nao china.
Pero la relación del galeón con la literatura novohispana fue más allá de estas obras fundamentales, permeando buena parte de los géneros literarios producidos por el virreinato, pues que está toda esta historiografía de la Nueva España. Entonces, también lo pueden encontrar, Sucesos de Filipinas, y también van a entender cuál es la mentalidad de esa época. En 1549, la presencia de misiones jesuitas era considerable, a la que se sumaron importantes representaciones de las órdenes de dominicos y franciscanos. Los primeros que van a llegar son agustinos en China. De ahí empiezan después a llegar dominicos, franciscanos, que van a convivir después con los jesuitas en Japón, y hay esta lucha del poder. Esto me acordé del texto de Richard Greenleaf, que es La conquista espiritual en la Nueva España, que tiene que ver, pues, cuál es ese conflicto que van a tener. Si el fin es evangelizar, pero ese es uno de los problemas que va a haber. También para 1549, la presencia de estos jesuitas que van a provenir de España y América, y después van a llegar también a la Nueva España, pues la idea es la fe cristiana en Japón, se va a desarrollar en un contexto marcado por las guerras internas que está en Japón. En Japón, pues como hay daimios, pues cada un daimyo va a estar por un samurái. Estamos viendo, yo tuve que retomar y acordaba las clases de Ota Mishima, que es también la que da en el Colegio de México sobre la cuestión de Japón. Pues está el periodo Sengoku, que es de 1490 a 1573. Dije, bueno, es cuando llegan los primeros comerciantes holandeses. El periodo Azuchi o Momoyama de 1573 y el periodo Edo, o también conocido como la época Tokugawa, que este es de 1603. Entonces, son luchas internas entre estos daimios que hay en Japón. Se originan los mártires de Japón de 1617 a 1632, y tal fue el caso del señor Date Masamune, que fue un samurái quien a través del religioso franciscano Luis Sotelo inició conversaciones con Sebastián Vizcaíno, embajador de la Nueva España, con el objetivo de organizar una misión diplomática que llevaría a Europa, en la figura del samurái Hasekura Tsunenaga, una propuesta de beneficio mercantil y religioso para el Japón, pese a las guerras internas que había. Por eso se empezaron a establecer relaciones diplomáticas como especie de embajadas, para que ellos también recibieran a estos grupos que venían de la Nueva España como la Nueva España. Los jesuitas llegaron a Pekín en 1601. Acuérdense que en México es para 1572. Se van a establecer en la corte en calidad de matemáticos, astrónomos, ingenieros, cartógrafos y músicos. Este es de un texto que obtuve, que es El descubrimiento de China, los última gesta española, y el fundador de la misión fue un italiano, para entender cómo se empezó a triangular esta información para los documentos de la Nueva España. Es Matteo Ricci. La finalidad era poder introducir el cristianismo. Matteo Ricci fue un chinólogo eminente que había vivido 50 años en China. Pues ya tiene el conocimiento, sabe hacer la traducción. Muchos de los frailes de la Nueva España que fueron a China y que permanecieron en China y Japón, lo primero es aprender la escritura, el idioma, porque era el chino, era el coreano y era el japonés, pero la escritura que unificaba en su momento era la escritura china, porque tanto se escribían documentos, en la población coreana eran en chino, y también en japonés, en la población japonesa eran en la escritura china. Después, pues sus lenguas empiezan a adaptar un nuevo silabario, una nueva escritura. Entonces, llega este Datem Masamune, que es el que estaba. Bueno, ¿cuál fue su prioridad? Fue llevar a jesuitas desde Filipinas
de la Nueva España de Filipinas, llevarlos a China. Algunos rápidamente se pasaron a Japón. Y ahí en Japón, pues su confín era todo lo que se hiciera de su experiencia. Pero otro italiano que también da un aporte a esta historiografía asiática de la Nueva España era Alessandro Valignano, que va a introducir esta imprenta que va a publicar obras en japonés romanizado y algunas de los nipones conversos, incluyendo diccionarios. Lo importante eran los diccionarios y también algunos tipo catecismos, los que les mencioné el texto al principio. Fueron de suma importancia para todos estos misioneros. Vivero y Averrosa Rodrigo, que es el texto que les mencioné sobre relación y aviso al Reino de Japón y la Nueva España, que publicó la Facultad de Filosofía y Letras, pues, y buscando los textos, también se encontraron los textos, llama la atención porque dice, la transmisión del cristianismo a Japón se produce en 1549 cuando Francisco Javier y los suyos llegaron a Kagoshima. Comenzó entonces la evangelización del país. El shakoku era un término utilizado en Japón que no se permitiera la entrada de ningún extranjero, es mantenerse aislado. Este término significa país en cadenas o cierre del país, no se permite. Y en 1614 se promulgó oficialmente la expulsión de todos estos cristianos y la prohibición completa de esta religión. Es el que se mantiene más cerrado, por eso mantiene esta cultura y van a aparecer estos mártires. Francisco Javier y Felipe de Jesús, ambos misioneros de Asia, tanto como uno y el otro predicaron en Japón. Francisco Javier, de origen navarro, fue una de las figuras claves de la entrada de los jesuitas en Asia, mientras que Felipe de Jesús, nativo de la Ciudad de México, fue uno de los llamados mártires de Japón. Un grupo de 26 misioneros de ascendencia europea, cristianos y japoneses ejecutados en Nagasaki en 1597. Por eso les digo cómo se encontraba convulsionado la isla de Japón. Y vemos ahorita otro texto, esta es la relación de Japón sobre el viaje de Sebastián Vizcaíno. Luis Sotelo habla con Hasekura Susenaga y otros miembros en la Embajada de Japón. Esta es una de las pinturas que está en el Vaticano, que se hicieron alusivos a esta primera embajada que va a venir de Japón, pero primero llega a España y de España llega a la Nueva España, cuando está Felipe III y el Papa V. Esta relación pues tiene que ver de 1612 a 1614, pero vemos a Matteo Ricci, que ya les había mencionado, Alessandro Valignano, Crónicas y Viajeros, pues tiene que ver con este sentido de lo que se está llegando de información también a la Nueva España. Y algunas imágenes de cómo entraron estos predicadores, pues, a Japón, en lo que fue historia de historia de las islas del archipiélago filipino y reinos de la Gran China. También les voy a compartir parte del texto. Está todo el texto completo y ahorita van a ver de qué página. Pero lo que llama la atención, dices, como yo cuando hice una investigación sobre Camboya en 1970, siglo XX. Hay algunos de las librerías de viejos de aquí de la Ciudad de México que decían, ¿cómo? ¿De Camboya? ¿De dónde? ¿Cómo? Le digo, no era parte de esta Indochina. O sea, ¿quieres de China? No, de Camboya. Entonces, yo siempre hice alusión, dije, bueno, ¿qué se conocía? Se conocía Camboya en la prensa mexicana, pero mira, me fui hasta al principio y se conocía ya en la historiografía novohispana porque el texto es Tartaria con Chinchina, que era Laos, Vietnam, está Molucas, Siam y Camboya, y también Japón. Este es el texto, se los voy a compartir otra vez aquí, para que ustedes vean el texto. Este es el texto que les hacía alusión de don Francisco en la cuestión del archipiélago filipino, y empieza a hablar sobre estas cuestiones de las islas, el mar, el clima, y todo hay una justificación.
de cómo van a llegar estos primeros religiosos, y hay una justificación sobre lo que va a ser también la cotidianidad, los gobernantes, la historia del mismo pueblo que se sabía y que ellos, hay una tabla de historia del libro primero, está su índice, la religión, la conchinchina, y uno dice, los términos, entonces cuando se ve la guerra de Vietnam que se habla de conchinchina, pues ya se mencionaba aquí en textos de la Nueva España, pero yo creo que lo que aporta, y fue por eso a esta invitación del profesor Miguel Ángel Cerón, es pues demostrar de que no pudo quedar aislada el continente asiático. O sea, hay información que se va a tener de estos primeros órdenes mendicantes que van a entrar y que van a escribir. Y ahorita van a ver lo que encontré sobre la cuestión. Dije, a ver, quiero más, porque eso te obliga más. Es el documento. El documento es tu materia prima. Por eso yo digo, fue interesante para mí trabajar estos tipos de textos. Vuelvo a compartir mis diapositivas. Bueno, están estas islas del archipiélago. Entonces, el número de escritos relacionados con Felipe de Jesús aumentó sobre todo a partir de su beatificación en 1627. Entonces, esta beatificación, pues todos los escritos que van a aparecer. En 1673, Diego de Rivera escribió una relación sobre la dedicación de un templo de Felipe de Jesús, y en 1682 Juan de Ávila le dedicó un sermón. Encontré los sermones, encontré la poesía que hace, y todo iba a hacerse alusión con esta narrativa, donde va a ser en prosa, haciendo alusión a la cuestión también de China con la Nueva España. Al año siguiente, Baltasar de Medina escribió Vida, Martirio y Beatificación del Invicto Promártir del Japón San Felipe de Jesús, que es parte del texto que ya les había mencionado. Y los Tokugawa pues estaban conscientes de que la nueva religión no solo destruía los valores de identidad de su pueblo, sino había forjado por más de un milenio su historia, que implacablemente el peligro de transformar a Japón en una colonia más del Imperio Español. Y ustedes, aquí se hace uno la pregunta, ¿ellos cómo sabían que era mala la influencia española? Pues acuérdense, los que habían llegado y los mantuvieron, los que nunca se fueron los holandeses, que llevaron todos estos escritos sobre medicina, anatomía, y esta influencia que tenían, pues ellos ya tenían esa tradición, y para ellos pues sería un peligro de que pues los españoles empezaran a establecer, porque ellos tenían parte del comercio en Japón. Después, la presencia de embajadas japonesas en Nueva España y Europa, vamos a datar de 1610 a 1614, muchos de los embajadores que empiezan a llegar a España, que se van a trasladar a la Nueva España, pues es lo que mencionan también los documentos, se quedan unos en Puebla, otros se van a quedar en Guadalajara. Pero viene un galeón de San Juan Bautista, la comitiva que zarpó de Japón rumbo a Acapulco el 28 de octubre de 1613. Venía a bordo del vizcaíno Luis Sotelo, que él era el traductor, ya sabía el japonés, él ya sabía, y hace como traductor con estas autoridades españolas y luego también en la Nueva España. Viene un samurái que es Hasekura Tsunesaga, acompañado de una exigua delegación hispana en una veintena de samuráis elegidos por el encargado de marina. Y en el texto yo me preguntaba, dije, ¿a qué vendían? ¿Quiénes son los que vendían? ¿Eran de otras regiones de Japón que les interesaba el comercio con la Nueva España? Y muchos son comerciantes, son los que vienen con él. Vienen más de 20 samuráis elegidos por, viene Mukai Shogen y más de una centena de otros tripulantes. Vienen marineros, vienen sirvientes, vienen comerciantes, pero me llamó un texto de Chimalpain que describió a los miembros de la embajada japonesa su llegada a México en 1610. Entonces, pues encontré también parte del texto, dije, ese sí para mí fue más difícil, pero de los que llevan paleografía se los voy a compartir. De los que llevan paleografía, por eso es la importancia del documento. Vean cómo está escrito este documento.
Uno puede decir, pues sí, le entienden con las bases sustentables que tienes de paleografía. Dices, pues sí lo encuentro, pues está todo escrito, pero hay cuestiones de que entender lo que fue parte de la escritura de aquella época. Estamos hablando del siglo XVII o del siglo XVI. Y este es uno de Chimalpai. Vuelvo otra vez a mis diapositivas. Entonces, pues lógico, se encontró un texto. A mí el texto me llamó la atención. Dije, mira cómo percibieron a esta delegación en México, plantearme cómo se vive en México, la cuestión de la cultura, la cuestión de la sociedad. Hubo un intercambio también. Y aquí vemos otro, que es el testamento de don Rodrigo de Vivero de 1608. Tenemos que es de 1608 aproximadamente, y ¿quién tiene este texto? Ahorita voy a entrar para que lo vean. Es el Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey, Biblioteca Cervantina, para que vean ustedes cómo si pueden trabajar textos ahorita con lo de la pandemia. Y uno dice, híjole, es bonito ir a los archivos, revisar, ponerte tus guantes, ver el documento, palparlo. Esa es una labor del historiador, pero pues ahorita desgraciadamente que no se puede hacer. Yo sí lo hice anteriormente, pero encontré los textos para mostrárselos. Ahorita igual vuelvo a compartir mi pantalla para que ustedes vean. Vean los textos, está todo completo. O sea, se puede abrir cualquier tomo, hacerlo en grande, revisar, ir revisando pues cuál es el texto. Vean, es una cuestión de paleografía. Y unos dicen, no, es que es esto, hay mucho que sacar. La historiografía de la Nueva España referente a lo que es Asia, China y Japón, sí está trabajada, pero no al 100%. Hay mucha información que se puede sacar, cartas que se siguen encontrando, que están en los archivos, pero en esta biblioteca digital, pues pueden encontrar todo el texto completo y se pueden ir por línea. Vean, es bajar y ver todo el texto para que ustedes hagan la cuestión paleografiada. De todas formas, como están viendo el texto, que digan, pues, ¿de dónde lo estás obteniendo? Yo ahorita que sea en el chat les empiezo a enviar algunos de estos links para que ustedes tengan acceso y los puedan revisar. Me voy otra vez a... Ahí está. Entonces, este es el texto. ¿Cómo clasificarlo? Fecha, periodo, tipo de artículo y institución. Es el que lo va a tener. Buscar las firmas, todo esto relacionado con lo que ustedes llegan a trabajar, los que están trabajando en paleografía, los documentos, los que están en Nueva España, los que tienen investigación de la Nueva España. Y tenemos a Baltasar en Medina, vida, martirio y beatificación del invicto protomártir del Japón, San Felipe de Jesús, en 1683. Y también les voy a mostrar el texto. O sea, por eso les digo, vean el tipo de texto, se los voy a compartir ahorita que ya me lo designe. Y lo pueden bajar completo en PDF. Ya cuando ustedes lo ven, este está como digitalizado en blanco y negro. ¿Sí lo están viendo, va? ¿Sí lo está viendo, profesor? Ok. Sí, Fabián, se ve. Y aquí viene todo el texto. Vean. O sea, es ver, entender cuáles son estas cuestiones del martirio, qué pasó en Japón, cuáles fueron los pormenores, los aspectos que se plantearon en este texto. Entonces, pues aquí hay otro texto relacionado con la historia de Japón. Ok. Vuelvo a mis diapositivas. Entonces, por eso, ¿qué hacen estos? Tenemos en China que ya se está haciendo esta información, tenemos en Japón que se está haciendo esta información, y estos religiosos jesuitas que llegan, pues se están enfrentando con, les digo, con una tradición que se trae en Japón, una cuestión de cerrarse Japón, de las guerras internas, de estos daimios, de estos samuráis que hay en Japón, pues se enfrentan a toda esta cuestión religiosa
que este sí va a ser un gran esfuerzo. Este es uno de los textos que encontré, pues se encuentran muchos en España, es de Hasekura Tsunehaga, el galeón de Datemaru, que es el que aparece aquí, carta histórica de la embajada japonesa a España encontrada en el ayuntamiento de Sevilla, que es esta partecita que viene aquí, también lo encuentran en internet todo grande, está en, aquí ya aparece con algunos kanjis japoneses. Y hay un texto que también pues me llamó la atención, El insólito viaje del samurái Hasekura de José María Sánchez Ros, que esto era lo que llamaba la atención. Este de Hasekura, Tsunehaga, convertido al cristianismo, por eso también la imagen me dio mucho, igual que el texto. Se ve con su posición de samurái y después lo vemos en una posición de oración con un hábito color negro ante un crucifijo. Es cuando él acepta la religión católica en España, cuando salen de Japón hacia España y luego llegan aquí a la Nueva España. Aquí ven la ruta en este mapita. Y después ya fue conocido como Felipe Francisco Hasekura tras su bautismo. Esta es la carta de Hasekura a Felipe III. Y este es el retrato de Hasekura tomado de la historia del reino de Japón. Está en italiano. Bueno, aquí se los puse aquí en italiano, que está en el Fondo de Reserva de la Biblioteca Nacional de la UNAM. O sea, vean todo el documento que hay. Entonces, está todo esto. Él aparece ya en una posición como de santo, pero volviendo a Chimalpain, Chimalpain describe a la embajada japonesa su llegada en México. Esto yo no lo sabía. De verdad yo no lo sabía, pero cuando dije, ¿cómo Chimalpain? Si, bueno, indio que está desarrollando toda esta historia de la época. Bueno, el jueves 16 de septiembre de 1610 a las 6 de la tarde llegaron y entraron a la Ciudad de México 19 japoneses. Los condució un señor notable, embajador por el emperador del Japón. De los japoneses que vinieron, unos eran ya cristianos, otros todavía paganos, pues no estaban bautizados. Todos ellos venían vestidos como allá se visten, porque hay la información que ya se tenía en textos, con una especie de chaleco y un ceñidor en la cintura, donde traían su katana de acero, que es como una espada, y con una mantilla. Las sandalias que calzaba eran de un cuero finamente curtido, que se llamaba gamuza, y eran como guantes de los pies. No se mostraban tímidos, no eran personas apacibles o humildes, sino que tenían aspecto de águilas fieras. Traían la frente reluciente porque se rasuraban hasta la mitad de la cabeza. Su cabellera comenzaba a las sienes e iba rodeando hasta la nuca. Traían las puntas y parecían doncellas porque se cubrían la cabeza, y los cabellos no muy largos de la nuca se los recogían en una pequeña trenza. No traían barbas, y sus rostros eran como de mujer, porque estaban lisos y descoloridos. Así eran en su cuerpo todos los japoneses, y tampoco eran muy altos, como todos pudieron apreciarlo. Esto es de Chimalpain en un texto de, bueno, en sus diarios. Esto sacó también la publicación. También encontré el de Chimalpain, el que les pasé anteriormente, pero esto es de Tena, de colección de 100 México, que es Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, del 2016, que tiene que ver con estos diarios rescatados de Chimalpain. Entonces, por eso les digo toda la información que me pueden dar esos textos en la Nueva España. Muchas fueron las descripciones de las costumbres, toda la sociedad china, japonesa, pero el ejemplo es la situación de la mujer en China vista por los jesuitas y las dificultades que se van a enfrentar ante el cristianismo y su conversión. Aquí voy a tomar una cita, dice, algunas costumbres y etiquetas de las damas chinas, como mencionaba el historiador Juan González de Mendoza, que es la deformación del pie de la mujer. Al parecer, cerrarles todos los caminos para su conversión. Nunca salen de casa ni reciben visita alguna de hombres. Es máxima fundamental en todo el imperio que jamás debe aparecer en público la mujer ni mezclarse en negocios externos. Más para ponerlas en precisión de guardar mejor esta máxima, ha sabido persuadirlas que la hermosura consiste no en las facciones de la cara, sino en la pequeñez de los pies. La manera que su primer cuidado es quitarse
a sí misma la facultad de andar. Un niño de 1 mes tiene el pie más grande que una señora de 40 años de edad. Entonces, vean, las descripciones que están haciendo, hay algunas cuestiones que son semejantes. Esto es un grabado del siglo XVI, de donde está Matteo Ricci. A la derecha, el matemático chino Xu Guanghui, protector de los 2 misioneros de la corte imperial y convertido también al catolicismo. El pie de foto donde se le llama Paul, su nombre cristiano así lo demuestra. Diego Pantoja, que llegó a China en 1597, es considerado el introductor de la religión cristiana en China y fue el único español que accedió a la corte del emperador de la dinastía Ming, Wan Li, en la ciudad prohibida. O sea, vean todo este complemento que hay. Diego de Pantoja, pues me llamó la atención porque dije, ¿habrá imágenes? Otros pues son de acuerdo de cómo se lo imaginan. Es de la pintora Chang Wai Li, que ha creado un cuadro imaginándose el insigne humanista en 2018, y en la parte de arriba tenemos un catecismo, que están también, y también un diccionario donde ponen a la Virgen con el niño y donde están haciendo los términos de la oración, de las cuestiones del Padre Nuestro. Esto me acordé cuando llegan los franciscanos aquí a México en época de la Nueva España, donde empiezan a hacer todos estos libros haciendo alusión a lo que traen los mexicas con pinturas, el Padre Nuestro, posición de las manos, lo que va a ser las figuras. Pues algo que era mucho más didáctico para la época, mostrando la imagen. Al exponente más tardío de los escritos en la Nueva España, pues encontramos todavía textos de Japón y de China, pero ya cuando la Nueva España no es, pero encontramos hasta 1841, se trata de la historia de la Compañía de Jesús de la Nueva España, escrita por las secuelas de la expulsión de los jesuitas, pero vuelven a retomar este concepto y vuelven a citar estos frailes que escribieron sobre la cuestión de China y Japón. Francisco Javier Alegre creyó relevante incluir una extensa descripción de las Filipinas y una breve mención sobre Taiwán, lo que era la isla de Formosa. Entonces se rescata y se dice a ver qué se conocía sobre esta isla de Formosa, que fue dominada primero por los portugueses. Y aquí resumió la historia de la región desde colonización a partir de 1565, o sea, está retomando las fuentes de la Nueva España hasta la captura de Manila por parte de los ingleses en 1762. Entonces, viendo esta cuestión de lo que mencionaba el maestro que me había comentado, la mayoría de estas fuentes son religiosas. Franciscanas, dominicas, agustinas y jesuitas de las órdenes mendicantes. Hay fuentes civiles. ¿Cuáles son estas fuentes civiles? Cartas que se relacionaban con el comercio, con lo que se traía de mercancía, con estas terminologías que se utilizaban en la época, y esta misión de estas fuentes religiosas era evangelizar, conocer, dominar y comerciar. Y también fue un aporte cultural. El término palapa, el término parián, pues son de origen asiático, y una bebida que se va a hacer muy característica de Sinaloa, de Nayarit, de Acapulco, pues es a base de coco. Es cuando se empieza a introducir la palma. No se conocía aquí el coco, la palma se empieza a traer de Asia, se plantan en las costas y se empieza a hacer una bebida de coco. Y también lo que fue, que aquí entraríamos en una cuestión de polémica, pues ya lo que fue el uso del ceviche, que también es una aportación asiática. ¿Esto cómo se va a hacer con estas fuentes religiosas? Bueno, va a ser a través de cartas, crónicas, relaciones, donde siempre va a haber un método comparativo, historias, como fue la primera que habíamos visto, que para mí es el libro que abre toda esta cuestión sobre China, Juan González de Mendoza, y diarios. Hay muchos diarios también de los marineros y ya hay mucha información en lo que es el Archivo General de la Nación. Estos chinos que viven, que se pueden trabajar, porque han trabajado chinos desde la época de la llegada de Porfirio Díaz.
donde se establecen estas colonias en la época de Díaz, que se van hacia el norte, en la colonia Enomoto en Chiapas, pues ya es más contemporáneo, pero también pueden encontrar documentos que son desde la época de la Nueva España. De los archivos que estuve checando durante el virreinato, para que ustedes vean, pues, qué es lo que más va a repercutir en esta cuestión sobre Asia, para ver qué pasa con estos chinos en la Nueva España. Está el del Archivo General de las Naciones e Instituciones Coloniales, Real de Haciendas. Esto lo vemos en un legajo número 8. También vemos lo que son todas estas instituciones coloniales, la Audiencia de Indios, General de Partes, que es lo que se va a encontrar. Y es parte de este conocimiento. Entonces, voy resumiendo esta cuestión. Lo vemos ya, bueno, en estas fuentes. El exponente más tardío de estos escritos por misiones del pasado en la Nueva España, que era lo que interesaba, pues sí aparecen en el siglo XVI, repercusiones en el XVII y en el XVIII es donde se empiezan a hacer más partícipes estas. Aludieron a Asia desde que llegan a la Nueva España hasta que no hay ese control de la nao china hacia Filipinas, que era su entrada hacia el continente asiático, sobre todo hacia China. Se trata de una de las cuestiones fue la evangelización, estas órdenes religiosas, y por eso lo dividí en estas tres órdenes: las franciscanas, cartas y relaciones de San Pedro Bautista sobre las labores evangélicas en Japón. O sea, le digo, los catecismos y sus diccionarios. Las fuentes dominicas, cartas y las relaciones escritas por los beatos Francisco Morales, José de San Jacinto Salvanes, Alonso de Medina, Jacinto Orfanel y Tomás del Espíritu Santo de Zumárraga, que fueron a Japón y murieron martirizados. Las agustinas, crónicas de Bartolomé Gutiérrez, José Sicario, autor de la cristianidad de Japón, Agustín María de Castro. La narrativa tradicional, pues, del siglo XVI al XVIII se caracterizó por resaltar contribuciones sociales de los misioneros con el fin de construir una imagen positiva de las instituciones católicas y también justificarse esta llegada. Otras fuentes, también retomamos fuentes de los jesuitas, la relación del Japón de Rodrigo de Vivero, gobernador interino de Filipinas, que naufragó y arribó a Japón en su viaje de regreso a la Nueva España en 1608. Describió las ciudades y costumbres japonesas, sucesos de las Islas Filipinas de Antonio de Morga. Los textos para los misioneros están escritos chino mandarín. Después, ya en el finales del siglo XVI, para los textos en Japón, están en letras latinas y hay unas que vienen en kanji, en caracteres chinos, y en kana, silabario japonés. Se identifican 32 libros de este tipo. Estas producciones son de gran importancia para la historia de la imprenta en Japón y China, además de ser valiosas fuentes para estudios religiosos, culturales, lingüísticos y cotidianos, para entender qué es lo que decía la gente. Un ejemplo son lo que va a utilizar la mujer en su rebozo en la Nueva España, la cuestión de la seda, una tradición, una teoría que se tenía, la China poblana, que no era de China, sino de la India. Entonces, vean todas estas cuestiones aculturales en la Nueva España que tienen que ver con este sentido. Por eso en el Parián también se establecen aquí en la Ciudad de México una colonia de chinos, donde tienen que ver con esta influencia en México, donde se va a vender estos productos también elaborados de tela, donde se va a donar también lo que es en el coro de la catedral, que tiene que ver con esta tradición china y japonesa, las aportaciones en el arte, en la pintura, en la vestimenta, pues eso, los abanicos. O sea, eso también es de España, pero también es una influencia japonesa y china. Entonces, empiezo a concluir.
¿Cuál es la finalidad para entender estos textos estos de la Nueva España del siglo XVI al XVIII? Uno es el comercio entre Nueva España y Manila, y después de Manila a Macao, que fue una colonia portuguesa. Ya mucho más adelante fue Hong Kong, pero era Macao esa entrada hacia China. Intensificó la influencia de esta sociedad. Empiezan a crecer puertos, sobre todo en China, y van a coincidir con la llegada de estos portugueses y españoles que estaban a finales del siglo XV en Asia, en China y Japón, y esto va a incrementar procesos de contactos comerciales China y Japón durante la Nueva España. Por eso los que están en arte, es lo que les mencionaba, observen qué es la influencia que se tenía, igual en la vestimenta, en las mujeres mexicanas, toda esta influencia que viene de Asia. Fueron muy pocos los occidentales que en el pasado conocieron China y Japón, menos que los vieron y regresaron, que pudieron solamente hacer este análisis comparativo antropológico, de no ir, pero de ir haciendo una información, y tomaron todas estas cuestiones que les he planteado. Muchos de los españoles que conocieron China a través de cartas y relatos, igual de Japón, pues se enfrentaron también a estos cambios que se estaban generando en estas poblaciones. La conquista de Filipinas fue un puerto clave, estamos hablando de 1560. Empezó a intervenir en los límites de China, lo que rápidamente se hizo alusión de Catay y Zipango. Atrajo a viajeros, exploradores, leer textos y encontrar en el archivo sobre la Nao de China para que vean quiénes venían, qué hacían los chinos en los barcos, por qué venían más, porque había más población china en Filipinas, más que la japonesa. Y cuestiones diplomáticas, cuestiones religiosas, que tienen que ver en el sentido de lo que se estaba buscando, en el sentido pues, de este proceso de aculturación. En segundo punto, el comercio de la plata y después la avaricia española del siglo XVI de Felipe II. La plata, se compró mucho la plata por parte de los chinos, y que compraban en la Nueva España lo que eran tazas, vasos de porcelana, ropa de seda, los biombos. Eso lo vemos también en algunos templos religiosos, esta influencia que se va a tener de esta magnificencia de la cultura china y japonesa. Para mí, la historia del Gran Reino de China fue el texto guía que en español Fray González de Mendoza, el que logró describir con detalles, es el que abre todo este proceso general de conocer otra cultura, otro pueblo, y fue en su momento, fue consulta y referencia conforme iba avanzando esta Nueva España, y las relaciones de Europa con China y Japón, que fueron primero, ya con la Nueva España fue comercial por las rutas que tenían, una en el Atlántico Europa y la otra del Pacífico hacia China y Japón. La cuestión de evangelización y los relatos que se mencionaban de los viajeros que venían en esta nao. Es por ello que las obras escritas, como les mencioné, agustinos, franciscanos, dominicos, jesuitas, sigue siendo un material histórico e historiográfico para conocer la mentalidad de la época, la admiración de estas culturas, o no admiración, porque describían tal y como ellos lo percibían. Y esto es lo que nos obliga como historiadores o como investigadores de la Nueva España a buscar estos textos, que ustedes se planteen ese enfrentamiento con estos documentos. Y la Nueva España del siglo XVI al XVIII fue un lugar determinante para los efectos de manuscritos escritos por españoles que a menudo enlazaban al mundo permanente, y el tráfico de personas, de información y productos aumentaba. Por eso, para mí, ver estos textos, y hay más, pero sintetizarlo en esta cuestión es pues dar ese aporte, que la Nueva España no quedó como Japón y China totalmente aislada, sino que el comercio abrió permeó este término que utilizamos hoy en el siglo XXI de globalización, y entender que pues se puede estudiar Asia, y entendiendo qué estaba pasando pues en la colonia, en la Nueva España,
en la época independentista, en el siglo XIX, en el siglo XX, y un texto que encontré sobre la relación que había con las culturas mesoamericanas por la posición de las cerámicas, el ojo rasgado, todo eso es de que estas culturas todas tuvieron un intercambio que se sigue investigando y que su aporte va a seguir siendo pues mucho más fuerte. Por mi parte es todo. Les muestro pues los textos que tuve que ver para esta investigación cuando la realicé en el diplomado. Fueron desde fuentes primarias hasta fuentes secundarias, pero sí, el maestro me mencionaba, ¿se van a hacer fuentes civiles o algunas fuentes religiosas? La mayoría fueron religiosas, tiene que ver con este apoyo que se tenía de las órdenes mendicantes, de lo que escribían y del aporte que estaba durante la iglesia en la Nueva España. Entonces, son varios de los textos que tuve que ver, tanto textos de la Nueva España, ver la historiografía de la Nueva España y ver textos sobre China y Japón de esa época para ir yo haciendo alusión de que pues realmente cómo se estaba viviendo. Entonces, no más me resta agradecerles que me hayan escuchado en esta hora y media, por si hay alguna pregunta, algún comentario, y recomendarles por aquellos que les interesara. Quiero adentrarme un poco más. Está una película se llama Silencio, que muestra esta llegada de los jesuitas al Japón, para que ustedes vean, entiendan cuál fue el proceso de esta evangelización de Scorsese, que es todo este contexto histórico que se tiene de esta misión en Japón. Entonces, de mi parte, pues sería todo. Pues muchísimas gracias al maestro Fabián Mandujano por su espléndida charla. Y ahora, pues quiero ver si hay algunas preguntas por ahí. Fernanda, por favor, auxíliame, si fueras tan gentil. ¿Tenemos alguna pregunta, Fernanda? ¿Ya, Fernanda? A ver, otra vez. Ya. Ahora sí estamos. Sí. Adelante, Fernanda, por favor. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hola, hola. Bueno, sí, hay bastantes preguntas y comentarios en Facebook. Ajá. Muy positivos y todos muy contentos con su trabajo. En primer lugar, Vladimir Vidal León pregunta este caso sobre Puebla, sobre el caso de Catarina de San Juan, o mejor, Ajá. como la China poblana. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Gusta que se las diga completas o cada una? Completas. Ok, continuamos con Daniela Espinosa. Respecto a la lengua de las fuentes presentadas, ¿nos puede decir en qué lengua está el escrito del texto titulado Krishitán? Ajá. Los primeros que mostró. ¿También estaba en chino mandarín? No. ¿No? Bueno, síguele. Sí, ok. Dejamos 3 y contesto las 3. Ok, la tercera sería de Luis González. ¿Habría la posibilidad de que nos pudiera proporcionar un correo electrónico para contactarlo después? Sí. Ok, son las 3 primeras, profe. Ok. Una de las... Sí, ¿algo quería agregar, profesor? No, adelante. Esto, de lo que mencionaban primero sobre la China poblana, ¿por qué les decía que era de la India? Ya cuando empiezan a desarrollarse más la cuestión marítima de los barcos, tanto de la entrada a Veracruz a la entrada a Acapulco, ya venían mujeres. También pueden encontrar esta información en el Archivo General de la Nación, cuáles son las primeras mujeres que empiezan a llegar. Y de estas mujeres, como empieza a desarrollarse un comercio de Filipinas, les digo que su entrada había sido China,
Mucha de la población que llegaba a Filipinas como ser puerto de entrada era por una cuestión comercial. Muchos de los singaleses que eran de Sri Lanka llegaban a Filipinas y hay muchas mujeres que venían en los barcos con su esposo, muy pocas porque no eran las condiciones apropiadas de la época, siempre fue para varones, pero cuando empiezan a llegar mujeres, llegan por el puerto de Veracruz, llegan mujeres singaleses que vienen a ser mujeres de Sri Lanka, vienen a ser de la India, y al momento de ver el color y el ojo rasgado, acuérdense que les había mencionado que se les llamaba chinos indios, y ahí aglomeraban todos los de Asia, sin saber que cada uno tenía su postura. Y esta mujer que llega, y si se dieron cuenta, llegan al estado de Puebla y al estado de Guadalajara. En Puebla se queda esta mujer y se hace alusión de esa transformación cuando dicen esta china poblana, pero era una mujer sengalés, no era una mujer japonesa ni china. Y de ahí fue la connotación, por eso les digo, es la mentalidad de la época, que se conocía sobre la cultura. Hacer alusión, hoy día se les puede decir afrodescendientes y no decir negros, o decirle a los japoneses chinos, hay que sustentar, es como nosotros si nos dijeran nicaragüenses, que no hay ninguna, nuestro origen es español, pero de acuerdo a las características antropológicas, sociales, pues de la época, pues no, todo se confundía y todos decían, los filipinos decían que eran chinos y no eran chinos. Los que estuvieron conmigo en Asia, vean la formación que vimos, esa diferenciación que les dije, a ver, distíngueme cuál es filipino, coreano, chino, mongol y de la India y de Vietnam y de Laos. No supieron, como que mezclaron, entonces dijeron, pues todos se parecen, pero no son iguales. Entonces, de ahí viene esta cuestión de la mentalidad. Por eso les digo, estudiar historia de la mentalidad es ver cuál es esta mentalidad de esta época. Y si hay estudios sobre la mentalidad en la Nueva España, o ya les correspondería a ustedes ver o hacer un estudio de cómo entrar a esta mentalidad que ellos imaginaban que eran pues estos asiáticos, porque pues van a ser alusivos. Recuerden que en la época porfiriana, ¿cómo se va a poner para el movimiento antichino? A los chinos los ponen grotescos, también los van a poner en Inglaterra, los van a poner en Estados Unidos como grotescos, y ver cuál es la mentalidad. ¿Se puede rescatar en textos? Sí, porque de los textos que no me mencioné para no salirme de la pregunta, es migraciones de Asia a la Nueva España y misiones jesuitas de Japón a China. Japón y China en los siglos XVI al XVIII, que son estudios que se han hecho en España. Por eso les digo, aquí tienen la fuente y hacerla. Pero estudiar a la China poblana, pues sí, es una cuestión de mentalidad. ¿Por qué llamarle a una mujer singalés china, si no era china? Y la otra que mencionabas, que los textos, el que les dejen mostrarles, el texto del cristianismo, ahorita se los muestro, que me decían, ese libro está, que son textos, están en japonés, ya están en japonés, ya adquirieron unos kanji, traen la tradición de la escritura china, pero ya están los kanjis japoneses y hay que darle terminologías. Por eso es lo que tiene el Japón, de términos que no entienden, hay que darles un kanji para dar esa diferenciación o hacer de lo que se está hablando. Les comparto, aquí está. Es la que me mencionaba esta. Aquí está. El libro de Krishant, que es el cristianismo. Eran oraciones, unos tipos catecismo, están en japonés y tienen alguna tradición china, pero ya la escritura es japonesa, de lo que mencionaba su compañera. Ahora sí, ¿alguien más? El correo, pues sí se los puedo dar. Pues, ¿qué los puedo apoyar? No soy experto en Nueva España, pero me interesó. Soy más que nada, me gusta la historia de Asia
y la de África, pero este tema me llamó la atención porque dije, yo pensé que no se conocía en esa época Taiwán con Chinchina. Yo dije, no, no se conoce, yo creo que es hasta después de la Primera Guerra Mundial. No, vemos que hay estas terminologías que se están ocupando. Algo más, Fernanda, y envío mi correo. Sí, sí, profe. También nos comentan si usted tiene alguna publicación al respecto de este tema. Mira, se hizo el escrito cuando estaba en el diplomado. ¿Quién sabe qué pasó? O sea, yo lo tengo aquí. ¿Quién sabe qué pasó? Porque nosotros entregamos los ensayos, las ponencias, se iban a publicar. Dije, bueno, que se publique en la UNAM. Pero como es parte del trabajo académico que se hizo en el diplomado, pues no sé por qué se hizo. Yo lo tomé en el 2018. El diplomado del 17 y del 16 se sacó el escrito digital. Aquí lo tendría que ver con alguno de mis alumnos de esos expertos en textos digitales para subirlo y que se les mande la liga para que ustedes lo puedan revisar, las fuentes todas consultadas y los documentos. Solamente que yo lo haga en un texto digital para que tengan ustedes, para que se haga general, no de que digan, se va a vender el texto, no, que se haga general. Pero sí, eso lo tendría que ver, pero no se ha publicado, fíjate. No se publicó cuando yo lo tomé. Ok, gracias, profe. Y aquí hay una última pregunta de Dylan Alexis Cruz Ortega. Muchas gracias por la charla, es muy enriquecedora su contribución en el trabajo histórico y paleográfico. Quisiera hacer dos preguntas. Aparte de consultar el Archivo General de la Nación, ¿qué otros acervos consultó? Además, ¿qué otras aportaciones usted encuentra en Chimalpain con respecto a Oriente? Mira, de los archivos, mi fuente de trabajo, pues es el Archivo General de la Nación, aunque muchos de los archivos están, de los que les mostré que son digitalizados, son de bibliotecas especializadas en documentos del siglo XVI y siglo XVIII que tienen entrada a su repositorio. Y ahora, por eso les decía, con la pandemia, pues tienen este derecho. Las embajadas no tienen esta información. Mucha de la información se encuentra en España, en Sevilla sobre todo, pero aquí solamente para encontrar estos orígenes, sí es el Archivo General de la Nación. Y encontré más textos, pero ya no quise ahondar y salirme del tema, pero hay muchos temas, los que quieran trabajar de estos grupos que les digo que llegan al Parián. Se menciona que los chinos donde estuvieron, pues fue el que se originó el barrio chino aquí en la Ciudad de México. Ahí es donde estuvieron los chinos en la época de la Nueva España. Tener que ver libros sobre cómo evolucionaron las calles en la Ciudad de México para ir viendo cuándo aparece este barrio en la calle de Dolores, que actualmente, bueno, conocemos como Dolores, y ver, porque también hubo un barrio japonés, o sea, hubo dos, pero no se comparan con los barrios en Estados Unidos, son pequeñitos, pero lo que sí pude observar a través de los documentos es de que eran más tolerados los chinos que los propios indios o los mestizos. Eso me llamó la atención porque muchos de estos barberos se les puso como, se les llama la atención de que tenían que retirarse de donde estaban ellos en el Parián, que se le diera oportunidad a estos españoles, pero ellos tenían esas técnicas de cortar y de hacer las cosas por menos dinero. Y ese es el archivo. Y también el archivo que les había mencionado, que es este archivo de, ahorita se los muestro, se los mostré donde vienen, ahí van a encontrar todos los documentos. Ahorita les menciono, parece que están tocando, pero no es como que están taladrando. De la Biblioteca Cervantes de Nuevo León. Ese encontré también textos. Les digo, pueden encontrar textos, pero su texto, su fuente primaria, ahora sí, donde la pueden, sí es el Archivo General de la Nación. Y también la hemeroteca, pueden encontrar algún otro documento, pero no, los archivos están ahí
en el AGN, ahí están todos. Nada más que necesitas paciencia, seguir buscando, tener la cuestión de paleografía, o sea, de ir viendo el texto porque te sales del tema por estar viendo otras cosas, pero ahí está todo. Sí. Y bueno, ya por último son varios los comentarios que agradecen, el que usted comparta fuentes primarias, las valoran mucho. Y solo por último, Roberto Carlos Pavón Carreón comenta que cualquier información que precisen traducir del chino a español moderno clásico, con gusto lo pueden contactar. Ahí está Mira qué bueno. Facebook. Mira, aquí déjame hacer un paréntesis. Mira qué bueno. El historiador de lo que se debe de tener, o los que están estudiando Nueva España, fíjate cómo hacemos una multidisciplina. Los que están en Nueva España, sus documentos que están para paleografiar. Si tienen algún compañero que sepa chino o japonés, fíjate, es el apoyo que se da de ambos. O sea, la cuestión de apoyo, la cuestión del desarrollo del estudio que vayan a hacer es de dos, para que no digan, es que yo le hice la investigación solo. No, simplemente es hacer una investigación conjunta. El aporte si de este profesor, alumno, sabe para hacer la traducción, porque pueden encontrar los textos en internet. Imagínate que hiciera la traducción y digan, pues es lo que dice la traducción en latino, y ver si hay una diferenciación o cuáles son los que se cambian en este sentido de estos ideogramas, de esas ideas que se mostraban como tal. Pero mira qué aporte, sí estaría muy bien. Gracias, profesor. Me parece que hay una pregunta más. Irving Hernández pregunta, muchas gracias por la plática, profesor, muy didáctica como siempre. Me interesa saber cómo se interesó por esta área de investigación. Lo comento porque no es fácil adentrarse a África o Asia. Gracias nuevamente. Se va a oír, acuérdense, si se oye de la calle algún sonido van a decir, híjole, el maestro, hay que cortarle. No, ahorita van a oír, pero espero que me escuchen, ¿no? Esta es una de las cuestiones cuando uno tiene clase virtual. ¿Cómo me interesé? De lo que les mencionaba al principio de la presentación del profesor Cerón, fue que yo doy la materia de Asia. Mi especialización es Historia Universal Contemporánea. Después, muchos maestros comentaban, no, es que no hay fuentes, que no sé qué, que no puedes hacer esto. Bueno, en el diplomado, cuando yo lo llego a tomar, que se tenía que entregar un trabajo por tema, estaba China, Japón, India, Corea, Medio Oriente, Vietnam, Tailandia. Por cada módulo se entrega un proyecto o ensayo. Entonces, la mayoría como eran de relaciones internacionales y muchos estudiaban el idioma japonés, el idioma chino, venían de periodismo, de la enseñanza al inglés. Y yo era el único de historia. Yo siempre les preguntaba, eran muy jóvenes, eran como mis alumnos, pero había mayores, pero eran muy jóvenes. Entonces, pues ahí empiezas a ver a los expertos de Asia, los del Colegio de México, los que del Instituto Confucio y demás. Entonces, cuando todos iban a hacer su proyecto, en el proyecto yo me daba cuenta que la mayoría estaba haciendo sobre política, economía, y no hacían sobre sociedad. Yo me apegué a esta cuestión cultural, dije, bueno, ¿qué puedo hacer de China? Puedo hacer la propaganda, que es lo que les mencionaba, la propaganda en la época de Mao o en la época de la Revolución Cultural. Y digo, pues lo voy a hacer, pues nada más es un proyecto. Pero cuando encontré el libro en Filosofía y Letras sobre Japón, sobre el texto que les mencioné en una de mis diapositivas que tenía que ver con Japón, dije, ¿quién es él? Yo no conocía el libro, que fue el de Relaciones y Avisos del Reino de Japón y la Nueva España, que también es un religioso, Rodrigo de Vivero y Averruza. Bueno, pues dije, pues de Japón, pues puedo hacer de China. Y cuando decidí hacerlo de China, pues me fui dije, a ver qué hay de la Nueva España, a ver si es cierto que la Nueva España tiene una relación con Asia en esa época, y me voy dando la sorpresa con este libro. Es lo que me obligó a recurrir al Archivo General de la Nación a buscar documentos. Dije, yo no pensé que existía esto. Dije, ¿cómo no me enfoqué cuando era estudiante? Pero mira cómo lo relacioné. Aunque no soy el especialista de Nueva España, pero sí me gustó toda esta información porque ya traigo el bagaje cultural de la historia de Asia.
pero no traía esta cuestión de relación comercial y de intercambio y de textos y a ver qué hablan. Y me gustó. Dije, a ver si es cierto que hablan sobre, y ahí me di cuenta de la mentalidad de la época, de la Nueva España, de estos religiosos. Se da uno cuenta de cómo lo perciben. Es como cuando te dicen, es cuando te dicen de algo que no conoces, empiezas tú o te cuentan algo que lo empiezas a tergiversar y dices, ah, es así. No, hay que verlo, hay que sentirlo. Y por eso hice la comparación con el libro de Ruth Benedict, que es La espada y el crisantemo, que es sobre la guerra de Japón con Estados Unidos, buscarle el talón de Aquiles a los japoneses. Y es un estudio antropológico desde Estados Unidos, porque ella nunca fue Ruth, nunca fue a Japón, sino a todo el mundo le preguntaba. Entonces de ahí trascendió todo, o sea, como que llegué a esa parte cuando encontré el archivo, el libro, y de ahí me seguí y me gustó. Eso no significa que no me guste historia universal. Comprendí muchas cuestiones. Muchas gracias, profesor. Pues al parecer, profesor, Cerón, ya son todas en Facebook y aquí en la plataforma Zoom. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernanda, qué amable eres por auxiliarnos en estas actividades. Maestro Fabián, pues estoy muy agradecido contigo. He disfrutado mucho, seguramente, como también lo hicieron las personas que nos ven desde distintas partes, la conferencia que nos has brindado. Quiero agradecer, por ejemplo, a quienes nos ven desde Mexicali, desde Albuquerque, Nuevo México, desde Argentina, desde Honduras, de Guatemala, de Hermosillo, Sonora, desde Porto Alegre, Brasil, desde Tabasco, desde Madrid, desde Córdoba, España, desde Coatzacoalcos, desde Alto Tonga, desde Cusco, desde Ayacucho, desde Lisboa, desde Lima, Perú, desde Guatemala. En fin, el Seminario de Paleografía y Diplomática les da las gracias al profesor Mandujano y por supuesto a todas las personas que se han contactado con nosotros. Maestro Fabián, pues muchísimas gracias. Nada más agregarle algo, profesor. Sí. Yo agradezco que me haya invitado. Acuérdense que yo le debía esta plática desde el año pasado, pero vino la pandemia y dije, pues vamos a hacerlo virtual. Mira, y virtual creo combino porque gente que pues no es de la ciudad, del Estado de México, dicen gente que le interese el tema de Nueva España. Y agradecimiento a usted por llevar este diplomado de paleografía. Usted también me mencionó, y ahorita se los comento, el profesor me dijo, ¿por qué no te haces un diplomado de estudios de Asia? Y dije, sí, mándame, yo te apoyo. Y eso es el apoyo que hay del maestro. Imagínate, él de Nueva España, que fue mi maestro y también fue sinodal de mi tesis, pero pues yo me fui a otros rumbos y dije, sí voy a hacer algo de Asia, porque Asia se da para mucho, pero fíjate, se puede relacionar Asia con México, porque no pudo quedar aislado como yo les mencionaba. Entonces yo se la debía al maestro porque pues nunca llegamos a un acuerdo el año pasado, como diciendo ya huyó, no quiere darme la plática, pero ahora que nos vimos vía Zoom, es cuando me lo comentó y dije, pues adelante, profesor. Yo agradecerle a todos los interesados, lo que es Nueva España, o sea, vean lo que es el abanico que tienen para el estudio en la historia, Nueva España, los archivos, sacarle provecho, pero sobre todo que cuando hagan una investigación, como decía Lorenzo Meyer, aquí nosotros a veces perdemos la objetividad y caes en esta subjetividad por la cuestión de que te apasionas del tema, pero creo que cuando ustedes se apasionan de un tema, les empieza a gustar, empieza a crearse esa imaginación del historiador o del investigador, cómo pueden llevar a cabo una investigación. Entonces, pues yo lo que les puedo decir es de que sigan acercando a los seminarios que ofrece la UNAM. Ahora sí que no descansa, siempre va a seguir trabajando, aunque estemos donde estemos. Y el profesor, pues es ejemplo, ¿no? De que me invitó y de que sigue trabajando por su cuenta. Y esto es a mí lo que me llamó la atención. Si me invitara alguien para México siglo XX sobre el porfiriato, hablaría otra vez de chinos y japoneses. Si me invitan para independencia, igual hablaría relacionado con Asia, porque vemos que no es un continente que se mantuvo solo, sino es un concepto, como yo les mencioné, globalizado. Y agradezco a todos aquellos que están fuera del país, pese a la pandemia, pues cuidarse, y qué mejor una retribución de conocimiento a través de estas charlas. Nada más, eso es lo que restaría en decir.
Pues muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por tu participación y a nombre de las autoridades de la Facultad de Estudios Superiores Agatlán, yo te presento esta constancia que ya te entregaré de manera presencial en cuanto termine la contingencia. Y este documento dice: la Facultad de Estudios Superiores Agatlán otorga la presente constancia al licenciado Fabián Mandujano López por haber impartido la videocharla China y Japón a través de los manuscritos españoles de los siglos XVI y XVII, realizada el 30 de octubre, en el marco del programa Paleografía para qué, del Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática. Por mi raza hablará el espíritu. Bueno, Fabián, pues muchísimas gracias por esta participación y también quiero aprovechar para invitar a las personas que nos acompañan. El próximo día, viernes 6 de noviembre a las 10 horas, tendremos la presentación de una de las integrantes del Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática, que lo es la maestra Daniela Pineda Ríos. Ella nos va a hablar de el Coliseo de México y las diversiones en la Nueva España a través de los manuscritos del siglo XVIII. No se pierdan esta charla, que también va a resultar muy interesante, ya lo verán ustedes. Bueno, pues, maestro Fabián, pues muchísimas gracias por tu atención. Te mando un abrazo virtual. Gracias por tu participación y gracias también a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Que tengan una muy buena tarde. Hasta pronto. Igualmente, gracias por la invitación y sigan adelante la investigación. Pese a que estén en su casa, no importa. Síganle. Gracias, Fabián. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego.